Bien, vamos a seguir con Sardis. Para que veáis un poco también, otra vez, donde estamos, Sardis. Estamos aquí. Mañana, de 2 a 4, vamos a estudiar Filadelfia y la última, la Odisea. Pero nos vamos a centrar en Sardis. El Señor escribe a una iglesia de fachada, eso que trabaja muy bien hacia afuera, con una organización impecable. El qué dirán es muy importante. Los creyentes de Sardis se han quedado a mitad de camino, les falta vida e ilusión, están desorientados. Una iglesia en esas condiciones puede ser sorprendida por cualquiera, así que el Señor se presenta como juez exigente. La carta a Sardis es tal vez la más severa y dura de las 7. Claro, porque, como decimos, es una iglesia de fachada. Les importa lo que piensa la gente. Entonces hacen actividades y mueven cosas. Y la gente ve que parece que se mueven, que hacen cosas importantes. Pero solamente es de cara a la galería, como decimos, de puertas para afuera. Pero de puertas para adentro tiene muchos problemas. El tono fuerte, reproche por parte del Señor, nos hace suponer que se han desviado mucho del camino de la verdad. Aparentemente parece que todo va bien. Las demás iglesias tienen un alto concepto a Sardis. Hablan muy bien de ella porque se fijan en lo que hacen. Es una comunidad con poca profundidad en el amor del Señor, pero con mucho trabajo hacia el exterior. Hoy hay muchas iglesias así, Tiene programas todas las semanas. Ahora, ¿qué pasa en su vida interior? Dentro de las 4 paredes, ¿y qué pasa en cada uno de los creyentes? Porque no es cuestión de moverse. Hay que moverse con inteligencia. No es cuestión de programar cada 15 días unas conferencias o un seminario o hacer cosas o repartir folletos. Eso no es lo más. Podemos sintetizar el mensaje de la iglesia Sardis con estas 2 palabras: vive mucho más el hacer que el ser. Y esto en la vida cristiana puede traer consecuencias muy graves. Para ellos es el hacer, pero es muy más importante el ser. ¿Cuál es su historia? La ciudad de Sardis está situada a 80 kilómetros al este de Éfeso, en una llanura alrededor de la cual el río Pactolo había abierto 3 lados, una garganta profunda. No se podía acceder a la ciudad sino por un solo lado, y aún así el acceso era difícil. Todo esto es muy interesante por lo que va a decir el Señor a la iglesia. Era una de las ciudades más antiguas del Asia Menor, capital del reino de Lidia, y su historia se remonta al 560 antes de Jesucristo. La prosperidad tuvo lugar en sus primeros tiempos, especialmente bajo Creso, en que Sardis llegó a ser un vocablo de sinónimo de rico o próspero. Decían: ¿tú de dónde eres? De Sardis. Hombre, eres una persona rica. Esta riqueza venía sobre todo de las minas de oro que atraviesan en filones el subsuelo de la misma ciudad. Ciudad comercial era, por esta época, un emporio del comercio de lana, a la que llegaba por 5 rutas distintas, pero situada en un lugar único junto a una montaña, se encuentra Sardis. La ciudad estaba amurallada, dando la sensación de inaccesible e impenetrable. Una urbe rodeada de murallas al modo de ciudadela, encima de un conjunto montañoso
de difícil acceso. Fijaros, una montaña y arriba la ciudad rodeada de muralla. Normalmente las ciudades antiguas tenían a veces una doble muralla. Fijaros, la ciudad de Constantinopla, que construyó Constantino, tenía 3 murallas. Una grande junto al mar, que daba toda la vuelta a la ciudad, con muros altos. Si podían cruzar la primera muralla, se encontraban con otra segunda que rodeaba la ciudad, y si pasaban esa segunda, había todavía otra tercera. ¿Sabéis que la ciudad de Jericó tenía unos muros de anchos como de aquí a la pared? Todavía se conserva parte de ese muro, cayó toda la ciudad, menos hay una torrita que ha quedado y parte del muro, que se puede ver, de una altura de 7 metros. Y entre el muro y la gente que podía acercarse al muro, hay, desde este banco hasta la pared, había un foso lleno de agua alrededor, de 3 metros de profundidad. Y solamente una puerta de entrada a la ciudad. Por eso, ¿vosotros creéis que Josué podía conquistar la ciudad y los judíos? Imposible. Por llevar no llevaban armas. Y los de Jericó sí tenían armas. Entonces era imposible conquistar la ciudad. Tenían que confiar en el Señor. Y sin mover un dedo, se cayeron los muros, hermanos. ¡Qué maravilloso! Era imposible. En la antigüedad era muy difícil conquistar una ciudad amurallada. Su supremacía terminó con la conquista de Ciro, el conquistador persa, en el año 546 a.C., que la convirtió en residencia de un gobernador de los persas. Aún así, la conquistaron, pero veremos el porqué. En el siglo IV fue conquistada por Alejandro Magno. Es decir, la ciudad aparentaba inaccesibilidad, pero fue conquistada. ¿Pero por qué fue conquistada? Aquí es por eso que tiene también una lección espiritual práctica, ¿no? Ambos generales usaron la estrategia, atacaron la ciudad como ladrones en la noche. Cuando menos lo espera uno, ¿no? Más tarde los seleucidas, con Antíoco III el Grande, rey de Siria, la incorporaron a su reino en los 214 antes de Jesucristo. Aunque no dejó de tener su importancia durante la dominación romana, ya nunca recobró su antiguo esplendor. Pero qué interesante. Si supiésemos que viene el ladrón a robar a nuestra casa por la noche, ¿qué haríamos? Estaríamos preparados, ¿no? Pero cuando tú no estás preparado, puede venir el ladrón. Pasó con estos señores, es muy famoso en España, una persona que van a consultar a los famosos, que les diga su futuro. ¿Cómo se llaman estos? Estos que no que te miran la mano, no, con una bola de esas, que te miran, no sé, ahora no me viene el nombre. Sí, un vidente, eso, ese hombre que dice que ve el futuro. Y dice, venga usted que le voy a decir el futuro. Sobre todo van las mujeres, ¿no? Las famosas, a ver qué novio les va a salir el próximo año. Y va mucha gente famosa. Bueno, pues este hombre, esto es real, como la vida misma. Este hombre sufrió un robo en su casa. Y llegó allí la policía, él los llamó y dijo, mire que me han entrado a robar y tal, y empezó a decirle a la policía, oiga, ustedes lo que tienen que hacer es poner más patrulla, esto es una zona de gente rica, y aquí nosotros no estamos protegidos, vengan ustedes más por aquí.
Y el policía, con toda la gracia del mundo, le dijo: oiga, ¿y usted que es vidente no sabía que iban a venirle a robar? Y esto, como estaba en directo, porque estaba allí la televisión, salió luego en las noticias. Bueno, esos son los falsos videntes, ¿no? En ellas no se obligaba a la adoración del emperador, aunque tenía a la diosa Cibeles, la madre de todos los dioses marinos. Los calificativos que recibían los habitantes de Sardis eran muy fuertes. Estamos hablando de los habitantes. Se les denominaba inmorales, pervertidos y decadentes. Ahí es nada, ¿no? ¿De dónde vienes? De Sardis. Madre mía, apártate de mí. La ciudad sufrió un terremoto en el año 17 después de Cristo, pero fue reconstruida gracias a la generosidad de Tiberio, según nos cuenta Tácito y también Estrabón, el geógrafo, quien describe a la ciudad con gran esplendor después de resurgir de sus cenizas. Y esa es la ciudad en la cual visitó Pablo y donde estaba la iglesia. Fijaros aquí una de las ruinas de la ciudad. Esto era el lugar. Fijaros, el área arqueológica de Sardis se recorre a través de la vía Marmorea, porque esto era de mármol. Calle de entrada a la ciudad, al norte de la vía encontramos el gimnasio en la foto. Este era el gimnasio, hermanos, de los romanos. Gimnasio. Con una piscina que formaba parte de la Caldarium de una sinagoga del siglo III, construida sobre las ruinas de una basílica romana destruida por un terremoto. También se han conservado restos de una bodega de etapa bizantina y la denominada Casa de Bronce del siglo IV a.C., llamada así porque custodiaba objetos de bronce. Cerca del río Páctolo se situaba el imponente templo de Artímides, nunca terminado, y una iglesia cristiana del siglo V después de Cristo. También se pueden ver las trazas de lo que fueron el estadio y el teatro romano. Pero esta foto que veis es del gimnasio. Vamos al texto. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Empezamos mal, Ya empezamos mal. Por eso es la fachada. ¿De qué te estás moviendo? Y todos dicen: hombre, la iglesia de Sardis es fantástica, está haciendo cosas. Pero el Señor dice: sí, parece que vives, pero estás muerta. Porque no hay valores intrínsecos en ti, valores cristianos, vida cristiana. ¿Quién es el que escribe? El que tiene los 7 espíritus de Dios. Cristo se presenta a la iglesia de Sardis como la autoridad, como lo hizo con Éfeso. La frase hace referencia a quién, al Espíritu Santo. 7 es el completo. Él dijo: me voy, pero os enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad. Y Él tiene esa autoridad. No solo las 7 iglesias están en su mano, sino que el Espíritu que la sustenta depende de Él. Porque ¿qué es lo que tenemos ahora en la iglesia? El Espíritu Santo. El Señor se fue, pero dije: no os voy a dejar solos, os enviaré a uno que os va a guiar a toda verdad, el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está ahora en la iglesia. Es el que mueve a la iglesia. Pero fijaros, el Espíritu Santo está en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque cuando Él resucitó dijo el Señor: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda. Hasta que Él vuelva. El Espíritu puede encender las lámparas si están apagadas, las vidas. El Espíritu puede movernos. El Espíritu puede despertarnos. El Espíritu puede encender nuestras vidas. Nos puede dar fuego para salir y hacer cosas, pero sobre todo para vivir lo que decimos creer. Cristo se presenta a esta iglesia como el que tiene el poder en el cielo y en la tierra. Tienes nombre de que vives
materialmente con vida, pero espiritualmente muertos, con mucho movimiento, pero con poca vida. Eran como la higuera de Mateo, con mucha apariencia, pero sin fruto. Fijaros que es interesante, ¿no? Y a veces Jesús nos sorprende, porque el texto dice que no era época de higos, pero la higuera tenía muchas hojas, y el Señor Jesús se acerca y mete la mano para coger algún higo, que es un fruto muy de los países mediterráneos. En España hay cantidad de higueras, en Grecia, en Israel. Entonces iba a buscar esos higos y comérselos, pero no hay higos, y el Señor maldice a la higuera. Y uno dice, ¿por qué? Si no era época. Hermanos, si tú tienes una apariencia, esta es la lección, da fruto. Si la higuera ya estaba repleta de hojas, se entiende que debería tener fruto. Si tú tienes la apariencia de cristiano, más vale que actúes como cristiano. El Señor maldijo la higuera, porque si tenemos apariencia de cristiano y no damos fruto, ¿para qué servimos? Ese es el problema, ¿no? El kit de la cuestión aquí. Buscaban más complacer a los hombres que a Dios. Hay mucha gente así, Hay mucha gente así en el mundo religioso. Quieren complacer a la gente, pero tenemos que complacer a Dios. Una iglesia bien organizada y estructurada. Sus obras podían considerarse como excelentes dentro del punto de vista humano, pero no así desde el punto de vista de Dios. Y eso, a veces unos dicen, oye, la iglesia tal está haciendo cosas y pum, tal, pero no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos. Entonces es muy importante eso. Existía un contraste evidente entre la realidad espiritual que vivían y la fama que tenían. Era una iglesia sustentada en las apariencias externas. Estás muerto. Cristo conoce bien la realidad espiritual de los creyentes y sabe cómo se encuentran. Muertos espiritualmente. Hay un dicho español que seguramente lo diréis aquí también: con mucho ruido pero con pocas nueces. Hoy tenemos también algunas iglesias con mucho ruido, pero vacías en el espíritu. Cuando la iglesia está más pendiente del ritual que de la vida espiritual, está a un paso de su muerte. Cuando pensamos que lo más importante es cómo nos organizamos para el culto, sin pensar que el centro de nuestro culto debe ser la Santa Cena, estamos perdiendo la visión, hermanos. Porque la iglesia se reunía con ese deber sagrado de partir el pan. Y alrededor de ese partimiento del pan estaba lo demás. Habían cánticos, habían oraciones, había lectura, había exposición, pero lo más importante es la Santa Cena. Y hay gente que no le da importancia, hay unos creyentes que no le dan la suficiente importancia a la Santa Cena. Pero la Santa Cena es el centro de nuestro culto, hermanos. No es la predicación, no son los cánticos. Es el tomar el pan y el vino. Porque esos símbolos representan para nosotros lo más importante. Son los elementos de nuestra salvación. Por lo tanto, tenemos que venir a la iglesia con ese pensamiento positivo. Sardis está muerta, pero no abandonada. La carta es una invitación ardiente a la conversión.
esta iglesia necesita una transformación, tiene que volver a los primeros pasos, a ser como era. Por eso dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Todavía hay algunas cositas ahí que puede moverles para arriba, pero cuidado, porque si no se va a morir del todo. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sé vigilante. Exhortación que apela a la historia de la ciudad, la cual cayó en manos del enemigo por falta de vigilancia. Dijeron, ¿quién nos va a atacar por la noche? ¿A quién se le va a ocurrir atacarnos por la noche si no se ve nada? Pues les atacaron por la noche. Y la ciudad cayó varias veces. Pero fijaros ahora que el Señor les dice ser vigilante. Hay que estar siempre en guardia. Porque el enemigo nos va a atacar en cualquier momento. No importa ni el día ni la hora. Fue conquistada por el rey Ciro, por el rey persa Ciro en el 546, hecho histórico que relata con detalle el historiador griego Heródoto, el padre de la historia antigua. Más tarde de nuevo fue conquistada por Alejandro Magno en el siglo IV y más tarde por Antíoco el Grande en el año 214. Si nuestras vidas no están permanentemente en alerta, el enemigo puede ganar la batalla. Por eso la vida cristiana es una vida de alerta constante. No dormirnos en los laureles. No porque ya te has bautizado y ya eres del Señor, ya dices, bueno, ya está, ya tengo la salvación, cuidado. Hay que permanecer fiel hasta la muerte. Hay que seguir luchando. Hay que seguir avanzando. Y hay que estar vigilante, porque el enemigo no descansa, ¿eh? El enemigo no descansa. Dios hace un llamamiento continuo a su pueblo a no relajarse. Afirma, a pesar de todos los cristianos, todavía tienen la capacidad de recuperarse. Por eso les dice que afirmen su fe y no morir espiritualmente. Implica que los creyentes comenzaron bien su vida espiritual, pero no sabemos qué les impidió continuar creciendo. Y ahí te afirma dónde estás, lo que crees. Reténlo. Ahora tienen la oportunidad de mostrar su fe genuina, confirmando el nombre de cristianos. Las otras cosas que están para morir. El imperfecto nos indica que la acción no está separada del tiempo de la Escritura. Por lo tanto, nos habla de las cosas que están a punto de morir, pero que no han muerto todavía. La iglesia de Sardis agonizaba, y en esta prolongada agonía se le iban muriendo. Se les desmoronaban todas las dimensiones de todas las estructuras eclesiales. Todas las verdades que dan a la iglesia su razón de ser y de estar en el mundo estaban a punto de morir. La fidelidad de unos pocos no basta para que la balanza de la iglesia caiga en el lado positivo. Si en una iglesia la mayoría está negativamente yendo hacia el abismo, aunque hayan unos pocos fieles, la mayoría puede arrastrar a esos a caer. Y no es suficiente. No podemos conformarnos pensando aquello que somos pocos pero buenos. No estamos llamados a ser unos pocos. Dios quiere reinar con poder y necesitamos recuperar nuestra autoridad. Es decir, somos poquitos pero qué buenos somos. Y ahí nos conformamos, ¿no? No, el Señor quiere y sabe que hay pueblo. Aquí en Matamoros hay pueblo, seguro. Pero tenemos que buscarlo. La gente no va a venir a la iglesia así como así. No se levanta uno el domingo por la mañana y dice, voy a ir a visitar esta iglesia. Eso pasa muy pocas veces. El mensaje a Sardis parece una continuación del mensaje a Tiatira. Aquí se centra más en la hipocresía, en Tiatira más en los hechos inmorales y en el silencio ante el pecado. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no verás, vendré sobre ti como un ladrón y no sabrás a la hora que vendré sobre ti.
Interesante lo que el Señor les está diciendo. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Acuérdate de lo que has recibido, expresando una acción continuada. Les dice que lo recuerden continuamente y no lo olviden. Jesús les abre las puertas a la posibilidad de arrepentimiento. Que no olviden aquello que fueron en el pasado, lo que recibieron, que fue la salvación, y lo que oyeron, que fue el Evangelio. Que no olviden eso, que lo guarden, pero sobre todo que se arrepientan en este momento. Has recibido. Aquí nos habla de fijar la mente en lo que han recibido, de analizarlo y de cambiar. Piensa en aquello que has recibido y verás que andas mal, y por lo tanto tienes que arrepentirte y cambiar esa situación. Nos habla de algo que hemos recibido y poseemos como nuestro. El mejor método es volver a la fidelidad primera, cuando se convirtieron plenamente al Señor con ilusión y sinceridad. Recordar esos años, esos primeros años de creyentes. ¿Cómo eran cuando te convertiste? ¿Qué es lo que había en tu interior? Yo me acuerdo que cuando yo me convertí me bauticé con 21 años. Me acuerdo que había un fuego en mi interior, y en ese momento en España teníamos unas dificultades tremendas para predicar el Evangelio, porque teníamos una dictadura que duró 4 años más después de mi conversión. Y yo tenía que ir al servicio militar obligatoriamente. Y allí las iba a pasar mal. Pero el Señor mueve los hilos y ayuda a sus hijos. Yo tenía un fuego en aquel entonces, y creo que lo sigo teniendo, No lo he perdido. Pero a mí no, por mucho que me dijeran, no me iban a parar. Aunque me metieran a la cárcel, estaba dispuesto a hacerlo. Pero gracias a Dios no fui a la cárcel. Arrepiéntete. A menos que se arrepienta, que se despierte de la realidad, de la condición en que se halla, que confiese su hipocresía y pida al Espíritu Santo que la devuelva o la vuelva a llenar. El Señor apagará el candelero, la luz que ilumina la iglesia. Vendré sobre ti como ladrón. Aquí no está hablando de la segunda venida, porque está hablando de una iglesia local. Está hablando de una situación que si ellos no se arrepienten, el Señor va a venir a la iglesia y va a quitar parte. No está hablando de la segunda venida, sino del castigo que puede venir por sorpresa sobre Sardis. Así como el ladrón no avisa cuando asaltará la casa, así también vendrá Jesús contra la iglesia de Sardis. La recomendación es a la vigilancia espiritual, a la necesidad de estar siempre en guardia constante, en vela continuada. Jesús volverá en su segunda venida, aunque no estemos preparados. Cuando menos lo esperemos, Él volverá. Puede volver mañana, como puede volver dentro de 50 años. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Bueno, ahí hay un grupo de hermanos que no han doblado sus rodillas y que siguen siendo fieles. Entonces el Señor les va a dar vestiduras blancas, no han manchado. Había creyentes que no habían sido arrastrados hacia la inmoralidad ni hacia la idolatría, y ellos han obtenido sus vestiduras blancas por medio de la perseverancia en medio de la prueba. El blanco simboliza limpieza. Los colores también en el Apocalipsis tienen su importancia. La Misná nos enseña que cuando en el Sanedrín examinaban a los sacerdotes y se los encontraban con alguna mancha, entonces los vestían de negro y no les permitían servir.
Qué importante era ser limpio para entrar a el servicio del Señor en el sacerdocio. Pero nos dice la Mishnah que si un sacerdote tenía una mancha, lo vestían de negro y ya no lo permitían ejercer. Al que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere. ¿Veis, hermanos? Que aquí siempre nos habla de perseverancia, de llegar al final, de llegar a la meta que nos hemos propuesto en la vida cristiana, es decir, de llegar al final de nuestros días siendo creyentes. El que llega al final de la carrera y llega a ganar, le dan la corona de laurel, y dice que los vestirá. El que venciere. Se requiere, por tanto, una perseverancia. Gracias a unos pocos hay todavía esperanza. Las iglesias moribundas sienten dificultades en admitir a los que están bien en Cristo. Que si tú te mueves en la iglesia y el hermano no se mueve, no hace nada, siempre vas a tener un problema. Pero tú sigue adelante. Vestiduras blancas. Las túnicas blancas no solo representan pureza, sino también simbolizan fidelidad. Y eso se requiere de nosotros, fidelidad. Porque el Señor es fiel, ¿eh? Nosotros somos los infieles. Él es fiel. Él ha prometido unas cosas y las cumple. Nosotros somos los que no cumplimos con nuestra palabra. Son también símbolos de victoria, los mártires victoriosos de Apocalipsis 6.1, que estaban vestidos de vestiduras blancas, ¿verdad? Los mártires se ven ya en el cielo, en el capítulo 6, con vestiduras blancas. Quiere decir que han pasado por la prueba, pero han salido vencedores. Ahora el Señor los ha vestido. Es símbolo de los que han alcanzado la resurrección con Cristo. Símbolo de los que han sido lavados en la sangre del Cordero, como nos dice Apocalipsis 7, 9, 13 y 14 del capítulo 7. Los que hemos vencido y hemos sido lavados con la sangre del Cordero, Dios nos dará vestiduras blancas. Del libro de la vida. ¿Sabéis que la figura del libro de la vida aparece por primera vez en el Éxodo, más tarde en los Salmos y también en Daniel? El libro de la vida. ¿Sabéis que las iglesias bautistas tienen un libro de membresía? A lo mejor nosotros también, ¿no? Las iglesias bautistas todas tienen un libro de membresía. Cuando una persona se bautiza, lo escriben en ese libro. Y está escrito en el libro de membresía de la iglesia. Pero no es importante estar escrito en un libro aquí. Es importante estar en el libro de allá. Escrito allá, en el libro de la vida. Es un símbolo, pero el Señor tiene el nombre escrito de sus hijos. ¿Sabe quiénes son? ¿Por acaso no lo dijo Jesús? Que dijo: mis ovejas me conocen y yo conozco a mis ovejas. El Señor conoce quiénes somos. ¿Quiénes somos en realidad? Nos habla de los que son ciudadanos del pueblo de Dios. Estamos inscritos en ese libro de la vida. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel; en el Nuevo Testamento, la Iglesia. Tener el nombre escrito en el libro de la vida significa tener derecho a participar de las promesas mesiánicas, es decir, de la salvación de Dios. Por eso es importante no estar inscritos aquí en ningún libro. Bueno, aquí tenemos que hacerlo a lo mejor, como en España tenemos el libro de familia, ¿no? Un libro que nos dan cuando nos contraemos matrimonio. Y ahí en ese libro
se escribe el nombre del esposo y de la esposa, y luego están las hojitas para los hijos que van naciendo y los que se van muriendo también. Es el libro del gobierno para tenerlos controlados, ¿no? Pero es bueno, porque si tienes 3 hijos, el gobierno español te da una paga extra. Es ya familia numerosa. No gobernar implica ser parte de la comunidad cristiana y por tanto la salvación es segura. ¿Tú sientes que tu salvación es segura? Porque es muy difícil perder la salvación. Yo no digo que no se pueda perder. Yo digo que es muy difícil. Si estudiáis bien el libro de Romanos, veréis que el apóstol Pablo hace unas afirmaciones muy fuertes. Es muy difícil perder la salvación. Si tú te mantienes fiel al Señor, es seguro que estás en el libro de la vida. Es seguro que no vas a ser borrado del libro de la vida. Es seguro que tienes la salvación. ¿Podemos afirmar nosotros en esta tarde que somos hijos de Dios? ¿Podemos decir que tenemos la salvación segura? ¿O tienes dudas? Hermano, no tengas dudas. El Señor te lo ha dado, pero el Señor quiere que seas fiel. Confesaré, en relación a Mateo 10:32, la fidelidad en las atribuciones será recompensada más allá de nuestra imaginación, en la nueva vida a la cual esperamos. ¿Qué dice? Si alguno me confiesa aquí, yo le confesaré allá, delante de mi Padre. Y le diré, sí, Señor, esa persona ha sido fiel. Venid aquí, benditos de mi Padre. Por eso no hay que temer al juicio. Algunos piensan que en el juicio será un poquito Hollywood. ¿Qué iba? Hollywood, allí veremos nuestra vida en película. No, olvidaos de eso, eso no sé quién lo inventó. El cristiano va a estar en el juicio, pero no va a pasar el juicio. Porque nosotros ya somos salvos. ¿De qué se nos va a juzgar? El juicio es para los no creyentes. Pero estaremos en el día del juicio. Pero nosotros, ¿quién se nos va a juzgar si el Señor ya ha derramado su sangre por nosotros? Y ya vamos a la gloria. Y cuando nos dice la palabra de Dios que el Señor ya no sabe más de nuestros pecados. Y si no sabe más de nuestros pecados, ¿de quién se nos va a juzgar? La confesión es una promesa, un testimonio gozoso en el juicio final. Resumen, el Señor insiste en la importancia de estar siempre alerta. Siempre debemos estar alerta. El cristiano debe estar firme en la fe a pesar de estar viviendo en una iglesia de fachada. Espero que vuestras congregaciones no sean de fachada, que sean realmente vivas. Es muy importante sentir a diario la primera experiencia cristiana. Qué importante es levantarse por la mañana y decir, Señor, gracias por este nuevo día. Sé que no soy perfecto, pero por tu gracia te pido que me ayudes en el día de hoy. Que me lleves y me traigas. Que me conduzcas. Que seas paciente conmigo y que me ayudes en las pruebas que voy a tener. Es la oración que podemos decir cada uno de sus palabras por las mañanas. Y por la noche decir, Señor, gracias, porque me has cuidado, me has protegido y me has ayudado. Pensar en el Señor en cada momento. Nos sentimos bien sabiendo que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Yo me siento feliz porque sé que mi nombre está allá, en el libro de Dios, y que no voy a perder mi salvación. Yo sé en quién he creído. Ayer le decía a una hermana, o ha sido esta mañana, hermana, cuando le decía que ella lleva 30 años de creyente. Bueno, yo hace 41 años que me bauticé. Un 28 de febrero, lo recordaré siempre. Un 28 de febrero.
del año 71. Por lo tanto, este febrero he hecho 41 años de bautizado. Y estuve 3 años yendo a la iglesia de Cristo, y 3 años después de asistir todos los domingos me bauticé. Pero cuando me bauticé sabía en quién había creído, y el Señor me ha dado muchas bendiciones durante estos años. Y el Señor te va a dar muchas bendiciones. Aquí hay mucha gente joven que tenéis una vida maravillosa por delante, y vais a ver muchas bendiciones del Señor si permanecéis fieles al Señor. Yo he pasado muchas pruebas, pero el Señor me ha librado de todas. De accidentes ferroviarios, de accidentes de coche, de presiones políticas cuando estábamos con la dictadura. El Señor, si tú estás con el Señor va a estar contigo y te va a librar de todo. El Apocalipsis, hermanos, es el libro de la esperanza viva. Cuando leemos el Apocalipsis, como os decía ayer, no es tan complicado. Espero terminar el libro. Bueno, ya lo he terminado, pero lo estoy ampliando. Y posiblemente va a salir en abril, marzo o abril del año que viene. No es tan complicado. Es un libro de esperanza para la iglesia, pero para la iglesia hoy también. Y el Señor ahí en algunas cosas nos amonesta, pero en otras nos alaba, en otras nos proyecta, en otras nos eleva para que seamos diferentes. Ok, preguntas. Es el tiempo de las preguntas. Venga, que no hayan dudas. A ver, hermano. Bueno, vamos a ver. Yo no digo que lo demás no sea importante. Ahora, el centro de nuestra reunión es la comunión. Porque la iglesia no se reunía para cantar, ni para orar, ni para predicar. Se reunía para tomar la comunión. Y dentro de esa reunión había oración, había lectura y había mensaje. Pero el centro de la adoración tiene que ser la comunión, porque es lo más importante. Y hay que hacerlo, porque tú dices, por ejemplo, de la enseñanza. Hermanos, si nosotros solamente esperamos el domingo para recibir una enseñanza, nunca vamos a crecer. El cristiano tiene que leer la Biblia todos los días y estudiar por sí mismo la Escritura. ¿Qué hacían? Por eso nosotros queremos ser la iglesia del primer siglo, pero a veces perdemos la visión. ¿Qué hacían los creyentes de Berea? Para ver si el predicador, que era Pablo en ese caso,
había dicho lo correcto. A veces nosotros confiamos demasiado en el hombre del púlpito. Pero nosotros tenemos que, por nosotros mismos, investigar la palabra, leer, estudiar. Y eso todos los días. Por eso, en Romanos, cuando habla de vuestro culto racional, no está hablando del culto del domingo. El culto que nosotros tenemos que ofrecer es el diario. Es nuestra vida como cristianos, mostrar que somos cristianos las 24 horas del día. Y el domingo venimos al culto porque venimos a participar de la Santa Cena. Pero el culto real es el culto que se vive todos los días. Cuando salimos de estas puertas, seguimos adorando a Dios con nuestra conducta y con nuestras palabras y con nuestros hechos. Por eso, lo más importante es la vivencia cristiana, más el ser que el hacer. Ok, ¿alguna preguntita más? Sí, hermano. Bueno, no estoy muy seguro de eso, en el sentido de que cuando uno muere, claro, los creyentes van al seno de Abraham y los no creyentes van al otro lado. Claro, como tú dices, es verdad que cuando moramos sabremos dónde estamos, pero lo importante es llegar a la muerte sabiendo dónde vas. No esperar a después de la muerte, porque eso es muy relativo. Yo saber seguro que voy con el Señor. Eso es lo más importante, es estar seguros de que vamos con el Señor. ¿Alguna preguntilla más? ¿Qué recomendaría usted con lo que comentaba de si la iglesia tiene más personas que sean más malos que buenos? ¿Qué sería lo recomendable? Más malos que... ¿Qué pasa? ¿Qué es lo recomendable? ¿Salirse de la congregación? No. Yo, mira, el Señor nunca quiere la división. Por eso el Señor está en contra del divorcio. El Señor no quiere la separación. A veces ocurre, a veces por una serie de circunstancias, pues las personas se separan y las iglesias también se dividen. Pero el Señor quiere la unidad. Él es Dios de unidad. Y cuando hay problemas, lo que hay que hacer es reflexionar con los problemas, es decir, hablar con los líderes de la iglesia si los hay y intentar de solucionar el problema. Y las personas que están fieles y tienen fuerza tienen que luchar para hacer cambiar a esa gente, pero no irse. El irnos, lo que hacemos es no darles oportunidad a ellos para que se arrepientan, porque si se van todos los buenos, los malos se caen del todo. Lo poquito que tienen ahí que pueden recuperar lo van a perder. Pero la influencia de los que son más fieles, no vamos a poner buenos y malos, malos somos todos, pero los que somos más fieles, los que son más fieles pueden ayudar a los menos fieles. El hermano fuerte puede ayudar al hermano débil, pero no se va a separar del débil, se tiene que juntar con él para ayudarle en su crecimiento. ¿Alguna preguntilla más? Vean que estamos terminando. Uno ya está esperando
el pan dulce ese. Pero ese alimento viene después, primero el espiritual, luego el material. ¿No hay preguntas? ¿Comentarios? Bueno, pues gracias de nuevo, hermanos. Para mí es un placer estar aquí con vosotros. Y bueno, os doy el saludo de mi esposa, me ha llamado esta tarde. La mujer me llama y me dice, cariño, me dice siempre cariño, te estoy echando mucho de menos. Digo, ay, cariño, yo también. Ella es maravillosa, es una mujer maravillosa, muy sensible, muy dedicada al Señor desde jovencita. Ella venía de una familia creyente, se llama Noemí, y este año hemos cumplido 38 años de casados, hermanos. 38 años de casados. Cuando hemos estado en España hace 3 meses, bueno, ya hemos terminado, ¿no? ¿A dónde está el que termina? Hemos terminado ya la clase. Ya corta, hermano, que esto es privado.